Tema de la fiscalización en la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea se encuentra en un receso legislativo que iniciarán el trabajo la próxima semana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿Usted le preocupa el tema de la fiscalización y la legislación al interior de la Asamblea Nacional en el transcurso de este año? Y en los años anteriores el tema de la fiscalización ha dejado mucho que decir, lo dicen ustedes como actores políticos y como legisladores. ¿Cuál es la propuesta que va a plantearle usted dentro del CAL? Bienvenido. Buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar diciendo que el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos nos eligen a los asambleístas para legislar y para fiscalizar. Yo personalmente he presentado 6 proyectos de ley en el presente periodo legislativo versus 0 proyectos presentados por los asambleístas de Alianza País electos por el sur de Quito. ¿Cómo 0 si se han presentado más de 120 proyectos? El Ejecutivo ha presentado los proyectos. Los legisladores de Alianza País lo que se han dedicado es a debatir y a aprobar y a levantar la mano a los proyectos que vienen del Ejecutivo. Pero de acuerdo a la información del Observatorio Legislativo, la Asamblea Nacional ha sacado 0 en fiscalización, porque en el presente periodo no hemos tenido ningún pleno en la Asamblea Nacional que tengamos un juicio político a algún funcionario público. Ningún pleno. Es posiblemente porque los legisladores de Alianza País no les interesa realizar procesos de control político o tienen miedo de iniciar procesos de fiscalización, porque imagínense, a los asambleístas de Alianza País que votan distinto, pues son suspendidos. Los asambleístas que quieren pensar diferente son expulsados y excluidos. Imagínense, ¿qué les sucedería a los asambleístas que quisieran fiscalizar? En cambio, por el lado de la oposición tenemos varias dificultades para empezar estos procesos de fiscalización. ¿Qué han hecho ustedes para fiscalizar y qué ha hecho la comisión en base a sus pedidos de fiscalización? Mire, lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización actualmente está integrada en su mayoría por legisladores de Alianza País, que lo que han hecho es un poco demorar los procesos, un poco dejar en impunidad todos estos procesos de fiscalización y especialmente la corrupción. Por eso yo he planteado un proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que tiene como objetivo promover la fiscalización y la transparencia. Recordarán ustedes que hace varios meses el presidente de la República amenazó a los funcionarios públicos con destituirles si es que entregaban información a los legisladores. Además ordenó al presidente del Legislativo pues intermediar en el proceso de pedidos de información. Por este motivo yo he planteado que se debe reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para cambiar la conformación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Este planteamiento hacia dónde va? ¿Hacia el Consejo de la Administración Legislativa? Este es un proyecto de ley que debe ser tramitado, debe seguir el orden regular, debe ir a la Unidad de Técnica Legislativa, debe ir al CAL, luego a la Comisión y luego al Pleno. Pero como usted dice, duda en el trabajo que vienen haciendo en el tema de legislación, fiscalización, ¿qué tan seguro es que su proyecto sea aprobado? Mire, es momento para debatir ante la opinión pública la necesidad de hacer fiscalización y control político y también en la Asamblea Nacional, pero por si acaso los legisladores de Alianza País se atrevan a archivar mi proyecto, pues lo presentaré nuevamente en pocos meses, en enero del 2017, para que lo trate una nueva asamblea más independiente, pluralista, equilibrada, porque es necesario empezar un proceso de fiscalización al correísmo. Si usted fuera de la Comisión de Fiscalización y en el transcurso de este año, ¿a quién hubiera llamado a fiscalizar y por qué? Mire, hay varios casos, por ejemplo, el tema de los helicópteros DRUB, que es uno de los casos emblemáticos. Le hubiese llamado al tema de fiscalización en las últimas horas, pues a conocer cómo fue la transacción de los terrenos del ISFA, que tienen un sobreprecio, cómo fue la transacción, por ejemplo, de los terrenos del Aromo, en donde se va a construir la refinería del Pacífico.
Temas hay muchísimos en coyuntura que les he hablado en estos minutos, pero en el pasado también ha habido otros temas que debían haber sido necesarios ser fiscalizados. Mire, lo que pasa es que mucho se ha dicho de que los asambleístas de oposición han utilizado a la fiscalización como un mecanismo de protagonismo político, pero ahora sucede lo contrario en la Asamblea Nacional. Los ministros, los subsecretarios, los superintendentes son los que concurren ahora a la Asamblea Nacional, ya no, ellos sí, para hacer show partidista, político, mediático, y algunos incluso tienen ínfulas de precandidatos. Por este motivo yo he presentado este proyecto de ley, además que tiene como objetivo transparentar la información, porque los que queremos fiscalizar primero debemos ser transparentes, debemos ser un ejemplo ante la sociedad, y yo he pedido en el proyecto de ley que a los legisladores se les obligue a publicar las declaraciones patrimoniales de inicio, de mitad de periodo y de finalización de periodo, y además los exámenes especiales a estas declaraciones que practica la Contraloría General del Estado, para que sea el pueblo ecuatoriano, que es el contralor directo de los funcionarios públicos, los que vean si ha habido enriquecimiento ilícito o no. Ha habido receso legislativo, terminará durante el transcurso de esta semana, el lunes entran a labores. ¿Con qué tema o agenda van a trabajar? Mire, hay muchos temas que están pendientes en la Asamblea Nacional. Seguramente será este paquete de reformas laborales que va a plantear el Ejecutivo, que sea por lo menos en los próximos 30 días el más debatido ante la opinión pública, porque es una necesidad. Sin embargo, yo considero que únicamente es como bajarle la temperatura a un tema grave y no se está yendo a la verdadera causa del problema, que es el desempleo y el subempleo. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el asambleísta Wilson Chicaiza, por Creo. Hemos tratado el tema de la fiscalización y la legislación que debe generarse en la Asamblea Nacional, propuesta que la ha planteado y la presentará en la Asamblea en el transcurso de los próximos días.